Lord, if you have your Bibles, I want you to turn to John chapter 13. The scriptures will also be on the board. El pastor está diciendo, hermanos, que por favor vayamos a Juan capítulo 13. Y si usted tiene su Biblia, pero si usted no trajo su Biblia, usted puede ver los versículos aquí en la pantalla. But it's always good to have your Bible open. Siempre es bueno tener la Biblia, dice el pastor, su Biblia abierta, hermanos. Si no la tiene su Biblia, puede levantar su mano y uno de los sugieres le puede traer una Biblia. ¿Ok, hermanitos? If we're in church, we should have our Bibles open. Dice el pastor, estamos en la casa del Señor, debemos de tener nuestra Biblia abierta, su palabra, ¿verdad? Amén. Amén. There's times when you have friends and family. Hay tiempos en los que usted tiene sus amigos, su familia. And you spend time together. Y pasan tiempo juntos. But then there are other times when you have friends and family, but you have intimate moments with them. Pero hay otros tiempos en los que usted está con su familia y usted está y sus amigos y pasando un tiempo, diríamos, más íntimo con ellos. Special moments with them. Momentos especiales con ellos. Now Jesus has been with his disciples for almost over 3 years now. Ahora aquí lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, Jesús había estado ya con sus discípulos por 3 años. John has taken us to the 3 years of his ministry up to this point. Aquí el apóstol Juan en su libro, ¿verdad?, nos ha llevado desde el capítulo 1 hasta ahora, que vamos en el capítulo 13, de ese caminar que tuvo con él, que tuvieron los apóstoles con él. The rest of this gospel, el resto de este libro de Juan is going to have these special moments with Jesus. Will last a week until his crucifixion and then his resurrection. Y en el resto de estos capítulos de Juan, dice el pastor, nos va a hablar de como una semana antes de que Jesús vaya a la crucifixión, que sea crucificado. These next chapters are very, very touching, very heartbreaking also. Estos últimos capítulos y versículos, fíjense, hermanos, qué tan importante, dice el pastor, son versículos y capítulos muy duros, hermanos, porque nos va a llevar a donde él fue a la crucifixión, lo que pasó. He knew, Jesus knew. Él sabía, Jesús sabía. His crucifixion was a week away. Imagínense, Jesús sabía, hermanos, pónganse a pensar nada más esto, que en una semana él sabía que su crucifixión iba a pasar. He had mixed emotions. He was a man. Él era un ser humano como nosotros, ¿verdad? Y dice el pastor, era un hombre y tenía esas emociones cruzadas. He was sad, he was hurt, he knew that the time was coming that he was going to go to the cross. Él estaba triste, ¿verdad? Él estaba dolido porque él sabía que ya iba a llegar la crucifixión. ¿Están oyendo, hermanos, todos? And he wanted to be with those people that were close to him. Y quería él entonces estar con esas personas que eran los más cercanos a él. And his closest friends. Y con sus amigos más cercanos quería estar. Were his disciples. Y los amigos más cercanos del Señor Jesucristo eran sus discípulos. So he told his disciples, let us find a place that us alone we can be together. Así es que les dijo a sus discípulos, vamos a escoger, a encontrar un lugar donde podamos estar todos nosotros juntos. The disciples found a room. Los discípulos encontraron un lugar. And Jesus went up there with them. Y Jesús fue con ellos a estar juntos con ellos en este lugar. And for the next 3 chapters, y los siguientes 3 capítulos, he's going to talk to them in that room. En los siguientes 3 capítulos del libro de Juan, él va a explicar aquí, el apóstol Juan, cómo Jesús hablaba con ellos, habló con ellos en este aposento alto. He's preparing them. Los está preparando
for his absence. Empieza a preparar, imagínense, para que nuestro Señor Jesucristo iba ya a irse de aquí. And the mission Su they're going to have. ausencia y la misión, dice el pastor, la misión que estos apóstoles iban a tener. He's going to say a lot of things in these next few weeks. Va a decirles a ellos muchas cosas en estas siguientes semanas. But today, Pero el día de hoy we're going to talk about those first moments when he's going to show them vamos a hablar acerca de esos momentos especiales, tan especiales para Jesús, donde Él iba a hablar con ellos y mostrarles about his love, acerca de mostrarles su gran amor, about humility, donde les iba a hablar acerca de la enseñanza de Jesús sobre el amor, sobre la humildad, how they are to act when he's gone in servant leadership. cómo deberían ellos de actuar cuando Él ya no estuviera ahí con ellos, siendo unos líderes de servicio. And then he's going to tell them about his ultimate sacrifice that they really didn't quite get yet. Y luego les iba a hablar de su sacrificio supremo por nuestra salvación. Y dice el pastor, porque en realidad los apóstoles todavía no entendían muy bien esto. That he was going to save his people from their sins by him dying on the cross, but resurrecting on the third Que day. iba a salvar a su gente, la iba a salvar a su gente del pecado por medio de su muerte, y de esta forma luego iba a resucitar. So let's look at verse 1. Bueno, vamos ahora a ver en Juan capítulo 13, ahí es donde estamos, en San Juan capítulo 13, versículo 1, dice el pastor que lo lea, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Wow. Can you imagine? Usted se puede imaginar, He was going, it was the feast of Passover. usted se puede imaginar, eran las fiestas de la Pascua. He didn't go to the crowds. Él no fue allá donde estaban las multitudes, He picked a place for him and his friends. sino que Él escogió este lugar específico para pasarlo con Él y sus amigos más queridos. And his disciples. Y esos amigos tan queridos que tenían una misión eran sus discípulos. That he has taught for 3 years. Estos discípulos que había enseñado ya Él por 3 años. And it's now time for them to step up. Y ahora era tiempo para que los discípulos fueran ahora los que continuaran con las enseñanzas de nuestro Señor. I remember going to Bible college Yo me acuerdo, dice el pastor, yendo al colegio bíblico, and then to classes in seminary. y luego cuando atendí las clases en el seminario, And then the Lord finally said, it's time y luego nuestro Señor finalmente me dijo a mí, es tiempo for you to step up. para que tú ahora lleves la misión que te he encargado. God has that moment for you. Dios tiene entonces ese momento específico para usted It's también, time to get close to Jesus. porque es tiempo para que usted se acerque a Jesús, Be intimate with him. para que usted esté íntimamente Talk to con Él, hable con Pray Él with him. íntimamente, para que usted ore con Él, Worship him. para que usted le alabe a Él, Listen to his music para que about usted him. escuche su música de Él, las alabanzas donde lo alaban y dicen toda la gloria de Dios. When you get to that point, Cuando usted llega a ese punto, he will put you where he wants you to be. Él lo va a poner a usted donde usted deba de estar. You got to be close to him. Debe de estar usted entonces cercano a Dios. This special moments with Jesus Estos momentos especiales con Jesús, was for Jesus, estos momentos especiales con Jesús fue para Jesús, but especially for his disciples. pero especialmente estos momentos especiales fueron para sus discípulos de Jesús. When you get into the Bible, Cuando usted empieza a estudiar, leer la Biblia, and just not read it like you would a normal book and see how interesting it is, but you read it because it's about your life.
Y usted, dice el pastor, cuando le empieza a leer la Biblia, no nada más porque este es un libro, a ver, es interesante, pero si no, que debe de leerla. ¿Sabe por qué, hermanos? Dice el pastor, porque se trata acerca de su vida espiritual de usted. Because in these next 3 chapters, Porque en estos siguientes 3 capítulos he's going to talk about the promise of the Holy Spirit, va a hablar, fíjense qué interesante, sobre las promesas del Espíritu Santo. that they're going to have a helper when he leaves. Porque les va a decir, ustedes van a tener un auxiliador, una ayuda cuando yo me vaya. When we come to Jesus, Cuando nosotros venimos a Jesús, you're not the same anymore. usted ya no va a ser el mismo, He's nunca given you the más. Holy Spirit. Porque ahora el Espíritu Santo de Dios va a estar en usted. That he's going to guide you. Y ese Espíritu Santo es el que nos transforma y nos guía. And he's telling his disciples, Y les está diciendo aquí a los discípulos, I don't leave you alone. yo no te voy a dejar I'm solito. going to send you a helper. Yo no los voy a dejar solitos, yo les voy a mandar a una ayuda. And he's going to be their helper, their advocate. Y Él va a ser su ayuda, Él va a ser el que va a estar ayudándolos a ustedes espiritualmente en todo lo que necesiten. And then he's El going to tell them auxiliador. about the Holy Spirit Y luego le va a decir acerca del Espíritu Santo, will always bring back to their remembrance las promesas del Espíritu Santo, y luego les dice, porque siempre va a traer la memoria, a la memoria de ustedes, everything Jesus said to them. todas las cosas que Jesús, el Espíritu Santo de Dios, les está diciendo. Va a traer a la mente de ustedes todas las cosas que yo les he enseñado. Not only that, he's going to say, you're the beginning of my church. No nada más eso, sino que les iba a enseñar que estos apóstoles eran el inicio, hermanos. Fíjense qué cosa You tan need to be extraordinaria united. de el inicio de esta nueva iglesia en Cristo. Y necesitan estar ustedes unidos. The church, listen to me, church. The church has to be united. Quiero que me escuchen muy bien, iglesia. La iglesia necesita estar unida. Among all believers. De todos los creyentes, If they believe the Bible, todos los creyentes, si creen la Biblia, lo que la that Biblia Jesus dice, died on the cross y for their si sins, creen que Jesús murió en la cruz por los pecados, when they accept Jesus as their Lord and Savior and they come to Him, y que ya sea que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador y vienen a Él, it doesn't matter. It doesn't just have to be Baptist people you hang out with. no tiene que ser pura gente de la iglesia bautista con los que usted va a tener relación. Or Pentecostal people you hang out O with. pura iglesia vamos a decir, pentecosteses, que usted nada más dice, yo con ellos nada más voy a ser mi amigo. Or Presbyterian O- or O Episcopalian. presbiterianos o episcopalians, no sé Or cómo decir, even Catholics. aún católicos. If they believe that Jesus died and rose on the cross. Amén, dice el pastor. Si usted ha creído que Jesucristo murió murió en la cruz y resucitó al tercer día, They're part of the church that usted needs es to be parte united. de la iglesia de Jesucristo. It has to be united. Tenemos que estar unidos. The other thing he's going to tell them is that you need to always Otra cosa que les va a decir aquí de lo que va a hablar a los apóstoles en esta reunión, be es focused on me que debe de permanecer en Jesús, and what I porque tell you. el enfoque debe de ser en Jesús, y Él está diciendo, y lo que yo les diga, ese es el enfoque, To abide in him. y hay que permanecer en Jesús. And what abide means, you are holding on to him. Cuando usted dice permanezco en Jesús, quiere decir que usted va a estar atado, va a depender de Jesús, He knows everything about you. You can't hide anything. Embrace that. porque Él conoce todo acerca de
de usted. Usted no puede esconderse de Dios. Así es de que en lugar de hacer otra cosa, simplemente acepte eso y embrace, abrace ese sentimiento, abrace ese conocimiento. But because we're in the world, Pero como vivimos en el mundo, he also tells his disciples también les dice a sus discípulos to have an expectation of persecution. que tienen que esperar también persecución, porque va a haber persecución. When you come out of the world Cuando usted deja el mundo and come to Christ, y viene a Jesús, you are now members of his body, the ahora, church. ahora usted viene a ser parte del cuerpo de Jesús, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. And the church Y la iglesia and the world y el mundo cannot be combined. no se pueden combinar, el mundo y la iglesia. You will have to be in the world Usted tiene que estar en el mundo until you go to heaven. Until you go to hasta heaven. que usted vaya al cielo. Usted vive, ¿verdad?, en el mundo, en este mundo. But the world has no control over you. The world has no help to you. It's all Christ Jesus who is your help, who Amén. is your everything. Así es de que dice el pastor, usted vivimos todos nosotros en el mundo, hermanos, como sabemos, pero dice el pastor, pero usted no vive de acuerdo a las reglas del mundo, porque usted vive de acuerdo ¿a qué? A nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? After he tells them this, Y después de que el Señor Jesucristo aquí a los apóstoles le está diciendo he esto, says, all you need to do is to follow me. y les dice, lo único que ustedes necesitan hacer es seguirme a mí, Know my promises that I've given you. saber y reconocer. Nos está diciendo, ¿verdad? Acuérdense de las promesas que yo les he hecho, His promises are the only ones that are always kept. porque sus promesas son las únicas que en realidad se llevan a cabo siempre. Amen? Amén. Can I get a hallelujah? Las promesas de Dios, amén, aleluya. That's a hallelujah. Verse 2, Versículo 2. then something happens. Y luego sucedió, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Wow. When it all looks good, something bad's coming, it seems. Cuando todo se ve tan bonito, ¿verdad? Algo malo tiene que llegar. Because I'll tell you what, Porque les voy a decir una cosa, the devil never sleeps. que el diablo nunca está durmiendo, nunca, He's waiting for you to put your guard down. sino que nada más está esperando porque uno nada más esté descuidado, And he will attack. y luego ataca. And he don't even care if you're in church. Y no le interesa a él si usted está atendiendo la iglesia o en donde usted esté. Well, his favorite thing is to make you fall asleep in church. Lo más favorito del diablo es ponerlo a usted a dormir cuando se está dando el sermón en la iglesia. I'm glad that never happens here. Pero me right? da mucho gusto que aquí en esta iglesia nunca pasa eso, Because that's his favorite thing to do. porque eso es la cosa favorita del diablo de hacer, Put you to sleep ponerlo a dormir and then wake up. y luego despertar. Okay. Hasta luego. Hasta Hasta- domingo viene. Right? Until next Sunday. Y ya despierta usted y dice, oh, ok, ya, He nos does that vemos, over and over. nos vemos el domingo. Y luego dice que el diablo hace eso una vez y otra vez y otra vez más. But in the room with all his disciples, Pero aquí en esta habitación donde se habían reunido, en este lugar con todos sus discípulos, Jesús, Satan grabbed one of his disciples. entonces Satanás, ¿verdad? Va y agarra a uno de sus discípulos. And put into him Y de acuerdo y lo que hizo, to betray him. y luego lo que hizo Satanás, ¿verdad? Es tomar a este And apóstol to para que lo betray him. traicionara, para que traicionara a Jesús. Betray him. Betray Jesus with a kiss. Y sabiendo que iba a traicionar a Jesús, hermanos, con un beso. Intimate kiss, right? Un beso íntimo, ¿verdad? The most intimate thing you can do with a friend or with a family member.
Porque dice el pastor, lo más cercano que usted puede hacer con un buen amigo o con un familiar o alguien de su familia He uses that es usar eso on the one he entered, Satan entered, y Judas, usó eso aquí Satanás en aquel que entró en él, Satanás en él que fue Judas, to betray him para traicionar a Jesús with a kiss. con un beso. Wow. Who knows if Satan entered him or just influenced him? No sabemos si Satanás entró dentro de Judas o simplemente lo influenció, ¿verdad? But Judas had a free will. Pero Judas tenía dominio free will, o sea, libre albedrío, thank you. He could have said, "No, my Lord is my God, and I will worship him to my dying day." Porque él podría haber dicho, ¿verdad? No, mi Señor, Él es mi Señor todopoderoso y yo no lo voy a traicionar, yo no voy a hacer eso. But Satan influenced him Pero sin embargo, Satanás lo influenció a él to say, "No, there's something better." y le dijo, no, hay algo mejor. And it was money. Y le dijo, ¿verdad? Y esto te va a dar dinero. And it wasn't even that much. Y ni siquiera era tanto dinero, But he used it. pero simplemente usó eso Satanás. Money's a dangerous thing. Y el dinero es una cosa, ¿verdad? Sí es cierto, muy interesante. So he betrayed him. Así es de que él lo traicionó. That he was no good. That you'll get better from the things I can give you, Satan said. Porque Satanás le dijo, las cosas que yo te puedo ofrecer son mucho mejor que las que tienes. But he didn't realize Pero él no se dio cuenta de lo que iba a hacer. Notice verse 3. Versículo 3 de Juan 13. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand and that he had come from God and he was going back to God. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesus knew this had to happen Jesús sabía que esto tenía que suceder. because of Judas's betrayal. Porque la traición que le hizo Judas Iscariote, All these next events are going to take place. todos por esa traición iban a empezar a ocurrir todos estos eventos después. From the kiss when he's in the garden, Desde el beso que le va a dar Judas a él cuando están en el jardín, to his trials, a las pruebas que los van a poner en tribulaciones, to his beatings, a donde los van a golpear extremadamente, horriblemente, because Jesus had a purpose. porque Jesús tenía un propósito. That was the reason he came, Esa fue la razón por la que Él vino aquí, so that he could save us. para que Él pudiera de esta forma salvar a la humanidad. And he would do it by taking away our sins on the cross. Y lo hizo por medio de llevarse en esa cruz todos nuestros pecados. Because the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es la muerte, lo dice la Biblia. So Jesus came and said, I will die Así es que Jesús vino y dijo, yo voy a morir for the sins of the world. por los pecados del mundo. I will be the sacrifice. Yo seré el sacrificio So that sacrificio my vivo, people para que mi gente can believe in me para que todo aquel que crea en mí and have me in their lives, y me tenga en las vidas de ellos, so that they don't have to suffer the consequences, para que ellos no puedan así sufrir las consecuencias del pecado. which is death, Porque la paga del pecado es la muerte, spiritual death. es vida, muerte espiritual. Because when we die our physical death, Porque cuando nosotros morimos en nuestro cuerpo físico, the Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. porque la Biblia nos dice la ausencia del cuerpo es la presencia de Dios. Jesus came down for that. Jesús vino entonces aquí a la tierra por eso. There's a song that I heard of many times. I used to pastor a Calvary Chapel in You- Calvary Chapel.
Es una canción que yo he oído, dice el pastor. Él antes era pastor en la iglesia de una de las iglesias de Calvary Chapel. And they had a lot of contemporary music, Y ellos tienen mucha new songs for this generation. la Calvary Chapel tienen mucha música contemporánea para estas nuevas generaciones. They played hymns as well, Ellos también cantan himnos también, but also contemporary songs pero también música contemporánea. with beautiful lyrics. Con unas palabras, esa música trae unas palabras hermosas. And one of these songs La letra de las canciones talks hermosas. about what Jesus did when he came to this earth. Y una de las letras de estas canciones es que habla acerca de lo que Jesús hizo cuando vino aquí a la tierra. It's called Lord, I Lift Your Name on High. Y esa canción se llama Señor, levanto tu nombre en lo alto. And this is the lyrics that remind me, as I was studying, it reminded me of this song. Y son las letras de esta canción y de lo que estamos estudiando, que me recuerda tanto de esta alabanza, And it says this: que dice así: You came from heaven to earth veniste del cielo a la tierra to show the way. para mostrar el camino, And then from the earth you went to the y cross. luego de la tierra fuiste a la cruz. My debt you paid. Mi deuda tú veniste a pagar. Then Y luego from the cross de la cruz to the grave. a la tumba. And then from the Y grave luego de la tumba he resurrected back into the sky. resucitaste y fuiste al cielo. That was what was coming. Eso es lo que iba a suceder, ¿verdad? De aquí es donde estamos ahorita en este capítulo de Juan. That's why this song is titled, Lord, I lift your name. Es por esa razón que las letras de esta alabanza terminan diciendo: Señor, por eso que hiciste por mí, levanto tu nombre en alto. ¿Y quién no, verdad, hermanos? Amén. Verse 4 and 5. Ok, versículo 12, 4 y 5. So now Jesus Ahora aquí Jesús is going to start teaching them. va a empezar a enseñarles. Not by words is so much, but with action. No tanto con palabras, pero sino con acción. Dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. This is the King of Kings. Aquí estamos hablando del Rey de Reyes. This is Almighty God in the Estamos flesh. hablando aquí de Dios Todopoderoso en la carne. The second member of the Trinity, El segundo miembro de la Trinidad, who was involved in creation. quien estuvo envuelto en la creación, He's involved in everything God does. que ha estado envuelto en todas las cosas que Dios ha hecho. As the second member of the Trinity, Jesus Christ Como el segundo miembro de la Trinidad, Jesucristo, puts a towel around his waist y dice aquí que Él se puso una toalla y se la ciñó, y Él mismo se hizo humilde under his disciples. bajo sus discípulos. He kneels down before them. Y aquí enfrente, imagínense, hermanos, aquí enfrente con sus discípulos, Él se puso esa toalla y se hincó, dice el pastor, enfrente de ellos. And their feet aren't like our feet. We wash our feet every day, right? Y luego le lavó sus pies, porque sus pies, dice el pastor, no eran como los de nosotros. They didn't have nice shoes like the shoes. Ellos no tenían zapatos así tan bonitos como los del pastor, ¿verdad? They usually had just old sandals. Sino que tenían unos guarachitos, así como los que hacen en México. That when they would go into a room, they would kind of wipe them off a little Y bit. que cuando entraban en una habitación, ¿verdad? Ahí se los sacudían un poco para que se saliera el polvo. But Jesus Pero Jesús, humbles himself que imagínese Dios mismo, lower than his disciples. Él se humilló, ¿verdad? Incluso When his más bajo que los disciples would discípulos. rather wash his feet,
Jesus' feet. Cuando los discípulos, ellos lo que querían era lavarle los pies a Jesús, mejor que Jesús lo que estaba haciendo con ellos. But he said, Pero él les dijo, no, I'm going to wash yours. les dijo, no, yo voy a lavarles a ustedes sus pies. And he washed his disciples' feet and wiped them with a towel. Y dice, y le lavó los pies a los discípulos y los enjuagó, enjugarlos con la toalla, Like a servant. como un sirviente. Jesus tells us Jesús nos dice a nosotros, that's the kind of servants we should be. ese es el tipo de servidores que todos nosotros los cristianos debemos de ser. Not that we have to wash their feet, No que tengamos que lavar los pies, but if you're going to be in the church of Jesus Christ, pero si usted va a ser parte de la iglesia de Jesucristo, we serve one another. nosotros servimos uno al otro, debemos de Could you servirnos. imagine Que se puede usted imaginar, if we all Sí. had a servant heart? se puede imaginar, dice el pastor, si todos nosotros tuviéramos ese corazón de servir de esa manera. What a beautiful place this place would be. Imagínese qué vida tan hermosa, qué hermoso mundo tendríamos, ¿verdad, hermanos? But that's not the case all the time. Pero ese no es el caso la mayor parte del tiempo. Church La iglesia should be full of servants, but sometimes they're not. La iglesia debe de estar llena de servidores, pero muchas veces no es así, They're full of people, sino que está llena de gente. not this one, right? No estoy hablando de esta iglesia, Of people that I come to church to see what I can get. sino que dicen, yo voy a la iglesia a ver qué puedo obtener de la iglesia, no a servir, Right? ¿verdad? Jesus says that's the opposite of what I want from my Pero church. Jesús está diciendo aquí, Él haciendo esto que hizo con los apóstoles, dice, eso es lo opuesto de lo que yo quiero de la iglesia, quiero servidores. So he washes the disciples' feet, gets to Peter. Notice what happened. Le lava entonces los pies a los discípulos y dice el pastor, vamos a ver qué pasó ahora con Simón Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Peter had the right mind, Pedro tenía la idea correcta, but not the right spirit. pero no tenía el espíritu correcto. He was like, don't you dare wash my feet. I should wash yours. Sino que Pedro le dijo, no, ¿cómo vas a tú lavarme mis pies? Yo te debería de estar lavando a ti tus pies. Basically, Jesus says, you don't understand what I'm doing here. Pero básicamente Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no entiendes lo que yo estoy haciendo. I'm trying to show you something. Yo estoy tratando de enseñarte algo, de mostrarte algo. Sometimes Jesus does things when he's trying to show us something. A veces Jesús hace cosas así cuando está tratando de enseñarnos algo. We don't listen. Pero nosotros no escuchamos. We know better. Porque nosotros pensamos que nosotros sabemos más que él. Peter was one of those, I know better. Y Pedro era uno de ellos que decía, oh, yo sé mejor que esto. Notice what happens. Y ponga atención a lo que sucedió. It gets worse for Peter. Y luego se pone peor la cosa aquí con lo que Pedro habló. Notice what he said. Fíjese lo que dijo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pobrecito Peter. Peter takes it to the next level. Entonces Pedro, ¿verdad? Ahí dice el pastor, lo lleva ya a un nivel más alto. First he questions him, you washing my feet? Primero le dice, ¿tú me lavarás los pies? And then he takes it to the next level and says, you shall never wash my Y feet. luego le dice, no me lavarás los pies jamás, le dice Pedro. Who talks to Jesus like that? ¿Quién habla a Jesús? ¿Quién le habla a Jesús así? He served Jesus all his life, or for the 3 years he was with Jesus. Por los 3 años que anduvo caminando con Jesús, ¿verdad? Él le sirvió a Jesús. And now he's telling Jesus what's right Y ahora le está diciendo a Jesús lo que Jesús va a hacer y lo que no debe de hacer. and telling Jesus and telling him Y diciéndole a Jesús
You shall never wash my Y le feet. dice, no me lavarás los pies jamás. People in church are like that. Pero la gente en la iglesia son así. You know what? I know better. ¿Saben qué? Dicen, ¿saben qué? Yo sé mucho más que esto, yo sé mejor que tú. We got to stop that. Tenemos que dejar de actuar así. The church today La iglesia actualmente is telling the world, le está diciendo al mundo, we know what's best, nosotros sabemos lo que es mejor and we're going to fight for it. y vamos a pelear por And eso. if we have to destroy you, we'll destroy Y si you. tenemos que destruirte, lo haremos. And then there's the other ones Pero luego están los otros are praying for people of the church. que están orando por la gente de la iglesia. See, we have to come back into being servant leaders. Tenemos entonces la iglesia que regresar aquí a este ejemplo, hermanos, y de este es el pastor, ser líderes pero de servicio. Not fighting each other to what is best. No estar peleando, discutiendo uno con el otro qué es lo mejor. We need to unite Necesitamos estar unidos and come to see what Jesus actually tells us how we ought to y live. venir a ver exactamente cómo es que nos enseñó Jesús en su palabra que debemos de vivir. So Jesus says, Así es que Jesús le dijo, okay, Peter, you're not going to get it, so I'm going to tell you straight up. entonces le dijo, tal parece, Pedro, que tú no estás entendiendo, voy a tener que decirte directito, If I don't wash your feet, si yo no lavo tus pies, you have no part of me. You don't even understand who I am, Sí. and you don't even know who I am. si no te lavo los pies, tú no entiendes ni siquiera quién soy yo, por eso le dice, no tendrás parte conmigo. I'm trying to teach you something, Peter. Le está diciendo, Pedro, estoy tratando de enseñarte algo aquí. I should have titled this message, I'm trying to teach you something. Debería de haberle puesto por título a este mensaje, Pedro, te estoy tratando de enseñar algo. So now Peter, Ahora Pedro, he was emotionally high and low and high and low. Pedro estaba, ¿verdad? Dice el pastor, emocionalmente muy arriba y luego abajo, como su estado emocional cambiaba mucho. After Jesus says this, Así es de que después que Jesús dijo Peter says, esto, oh, después notice what he says. Después de que Jesús en el Juan 13:9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame. He goes from one extreme to the other. Entonces va de un extremo que dijo, no me lavarás los pies jamás, ahora a este extremo que dice, ¿verdad? No nada más los pies, sino también la cabeza y las Now, manos. wash everything. Ahora le dice, no, lava todo, lávame lo que tú quieras de mi cuerpo. Jesus is trying to teach him something. Pero Jesús estaba enseñándole a él algo. One of the things is you need to take control of your emotions, bro. Y dice el pastor, Jesús, hermanos, nos está tratando de enseñar algo a nosotros y hay por lo tanto que tener inteligencia de qué es lo que espiritual, qué es lo que nos está diciendo. Because I've known people Porque yo he conocido gente that I've said something que yo he dicho algo that at the moment I didn't say it correctly or it's not right theology. que en el momento que yo lo dije, no lo dije correctamente o no era tal vez la teología correcta Or the way that the church is run. o la forma en que la iglesia se lleva a cabo, cómo se corre una iglesia. And I get letters Y luego me mandan cartas, to the extreme. pero cartas de esas extremosas. You know, you are old. You don't know what you're doing. Y me dicen, ¿sabe una cosa? Usted está viejo y usted no sabe lo que habla. And you know what? It's time for you to retire. Y es tiempo para que usted se retire. So I decided I'll retire from my other job. Entonces yo decidí, sí, me voy a retirar, pero me voy a retirar de mi trabajo secular. Oh, it's amazing how people
get so angry because you don't do things exactly the way they think it should be done. Es tan increíble cómo la gente, dice el pastor, se enoja y manda cartas acusándolo, nada más porque las cosas no están corriéndose como esa persona quiere. This church, Esta iglesia, the king is Jesus. en esta iglesia el rey es Jesús. This church, En esta iglesia Jesus is everything. Jesús es todo aquí en esta iglesia. This church En esta iglesia, follows Jesus. esta iglesia seguimos a Worships Jesús. Jesus. En esta iglesia se adora a Loves Jesús. Jesus. En esta iglesia se idolatra a As Jesús. long as I'm here. Queremos aquí a Jesús siempre. Makes you flip your hair back on that. Now, Ahora, so Jesus says, Jesús les dijo, I'm trying to teach you something, is what he's saying. le dice, estoy tratando de enseñarte algo aquí. He says this to Peter, verse 10. En versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Now, this is a kind of a weird verse. Y aquí dice el pastor, es un versículo que está como medio revoltoso, ¿verdad? Because it starts about washing Peter's feet. Porque empieza, ¿verdad?, acerca de lavar los pies a Pedro. Then Jesus says, I need to wash your feet because you don't understand what I'm doing. Entonces Jesús le dice, yo necesito lavarte los pies porque tú no entiendes la enseñanza. And then Jesus tells him why he's doing it. And then Peter says, well, wash everything. Y luego Jesús le dice, ¿verdad? Lo que le dijo, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y dice el pastor, y luego en el versículo 9 dice, bueno, lava todo lo que quieras. So Jesus says, Así es que Jesús le dice aquí en el versículo 10, the one who has bathed does not need to wash except his feet. Right? dice, le dijo Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. And then he says this, Pero luego dice esto, but is completely clean. pues está todo limpio. And then he says, Y luego le dice, you are clean. tú estás limpios. And the interesting part is this last verse, or this last section. Y luego dice, y vosotros, refiriéndose a Pedro, ¿verdad? Limpios estáis, o a los discípulos. Y luego dice el pastor, la parte más diferente aquí es donde dice, aunque no todos. He says, but not every one of you. Aunque I thought he was talking about Peter and his feet. yo pensé que estaba hablando Jesús acerca de Pedro y lavarle los pies a Pedro. But Jesus is trying to teach him something. Pero Jesús aquí en este versículo está enseñando algo muy He switches importante. up on them. Él entonces hace un cambio aquí para que entiendan. He's saying, now I'm talking about all you disciples. Dice, ahora estoy hablando aquí, dice, de todos los discípulos y vosotros limpios estáis. And now he's also talking about the church. Y también está hablando acerca de la iglesia. We are clean because of what Jesus Christ did for us. Porque nosotros estamos limpios, vosotros por Jesucristo que nos limpió. And we join the church. Y porque hemos sido ahora somos parte ahora de la iglesia. But there are some Pero hay algunos who come to church. que vienen a la iglesia They're nothing like Jesus. And they're nothing like Jesus. y no son nada como Jesús. Oh, they're very religious. Aunque sí son muy religiosos. They follow all the bylaws. Sí siguen todas las leyes de la iglesia, las leyes de la constitución de la iglesia. All the rituals. Siguen todos los rituales. But they have no liking to Jesus. Pero no tienen nada de lo que Jesús dice que hagamos, no lo hacen. And this whole Bible's about Jesus. Y toda este libro se trata de Jesús como Él era, sus enseñanzas. So just like the disciples, Así como los discípulos, there was one who went bad. que hubo uno, ¿verdad?, que él lo traicionó Jesús. And in the church, Así también en la iglesia there are some that go bad. hay gente que verdad, que aunque todos, dice aquí, vosotros limpios estáis, aunque no todos. And the reason Y is la razón es, they never had the right mindset.
Y la razón es porque no tienen la enseñanza espiritual, su corazón donde debe de estar con Jesús. It said, be a member of the church. Porque no tienen la forma de ser para ser parte de la iglesia de Because Jesús. a true member of the church Porque un verdadero miembro de la iglesia de Cristo acts just like Jesus. actúa como Jesús. Oh, I'm glad I heard a couple of amens. Dice el pastor, nada más oí como 3 améns. Because notice, Porque ponga atención, verse 11. versículo 11. Porque, Go ahead. porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Oh, because he knew who was going to betray him. Porque él sabía, ¿verdad?, quién le iba a entregar. And that's why he said. Es por eso que él dijo eso. That's John's commentary. Ese es el comentario que hizo aquí el apóstol Juan en su See, he libro. was telling the story, and then he says, "Whoa, wait a minute! I got to make sure they understand this." Él está, ¿verdad?, diciendo la historia y luego dice, quiero que entiendan, He says, ¿verdad? "For Porque lo he está knew that he knew that who was to betray him, porque él sabía quién lo iba a entregar, dice aquí en el versículo 11. and that's why Jesus said, Y es por eso que Jesús dijo, no estáis limpios todos, so that we can understand." Right? para que nosotros pudiéramos entender. So, verse 12. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? You understand this? Y les You're dice, going to see that word. Do you understand this? saber A few lo times que he now. hecho, dice el pastor, van a oír esta palabra de Jesús que dice, ¿entienden lo que estoy haciendo? Do you understand the significance of washing feet? Y les está diciendo, ¿ustedes entienden el significado tan grande de que yo vine a lavarles a ustedes sus pies? Don't take it to that extreme, and don't take it to that extreme. No lo lleve de un extremo acá o al otro. Relax, Relájese, kick back, relájese and just let His words y soak nada in. más permita usted que la palabra de Dios, usted la entienda, pueda entender lo que Él está enseñando. And if somebody doesn't believe the exact way you do, don't get all mad. Y si alguien no cree de la misma forma que usted cree, usted no se ponga todo enojado, molesto, Teach the way Jesus taught by being a servant to His sino people. que sea usted, muestre como Jesús nos ha enseñado para ser servidores de la iglesia. Verse 13. Versículo 13. Where am I, 12 or 13? 13. I already read. Oh, you read 12? Ajá. Okay. Verse 13. Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Oh, where am I? Verse 11? Yeah. And then I have another verse 11, huh? Oh. Be that then. Do you understand? Okay, verse 14 and 15. 14 y 15, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. I'm trying to teach you something. Les está diciendo, estoy tratando de enseñarles algo. And now he's making it more clear, isn't he? Ahora lo está haciendo ya, lo que les está hablando es más claramente. You need to start doing what I do. Y les está diciendo, necesitan entonces ustedes hacer lo que yo he hecho, lo que les he mostrado. Don't try to figure it out. No trate usted de ponerse a pensar que de qué está hablando, Follow my example. sino que sigan ustedes mi ejemplo. Don't try to be a theologian. No trate de ser todo un teólogo. Just follow my example. Simplemente sigue mi ejemplo, dice And you will Jesús. become a theologian. Y entonces tú llegarás a ser un teólogo, Right? ¿verdad? Do what I say and do what I do. Haz entonces lo que te digo y lo que te estoy mostrando. As verse 15 says, Como dice aquí en el versículo I 15. have given you an example Dice, porque ejemplo os he dado, that you should do as I have done for you. para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Está bien claro, verdad, hermanos? 16 and 17.
16 y 17, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. If you know these things, if you understand them, Si usted entonces entiende estas cosas, si usted las comprende, blessed are you if you do them. entonces dice, de cierto os digo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Amen. Amén. Verse 18. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Wow. He says, the 12 of you, I'm speaking to all of you. Les está diciendo, estoy hablando a los 12 apóstoles, ¿verdad? Les estoy hablando a todos ustedes. I know who are chosen, I know who are mine. Dice, yo sé a quién he escogido, yo sé los que son míos, But there's one, pero hay uno, there's always some es siempre algo, uno, who are trying to disrupt porque hay siempre alguien que trata de destruir, the work of God in His church. porque hay siempre alguien que trata de destruir la obra que se está haciendo en la iglesia, hay siempre alguien que trata de hacer daño, Because it's not being done the way they think it should be done. porque no se hacen las cosas como esa persona quiere que se lleven a cabo. Entonces se ponen a escribir cartas y a mandárselas a la iglesia. Don't even sign it. Ni siquiera las firman. Tell you what to do, but anonymous. Me mandan decir qué debo de hacer, pero dice el pastor, ni se atreven a poner el nombre, anónimas. Oh, but Jesus knew Pero Jesús sabía that He had to do what He had to do on the cross. Pero Jesús sabía, ¿verdad? Lo que Él vino aquí a hacer por nosotros en la cruz. There are some, and I put a couple of quotes together. This is the first one. It says this. Y dice así, dice el pastor, él puso sus pensamientos, puso esto aquí para nosotros. After I finished the message, and things came to my mind. Dice el pastor, después de que terminó de estudiar este mensaje, ¿verdad? Que nos iba a traer, estas son como formas de conclusión de él. Being superficial Ser superficial would mean having a shallow or insincere understanding or commitment to one's Christian walk with God without true depth of conviction. Ser superficial significaría tener un entendimiento o compromiso superficial o poco sincero con el caminar cristiano de uno con Dios, sin verdadera profundidad o convicción. The Christians outwardly, Se dicen ser cristianos outwardly, God bless you. y siempre le dicen con una sonrisa, Dios le bendiga, Can I pray for you? y puedo orar por usted. And that's how they walk away, huh? Y así No depth to the reality of what they're saying. es, sino que no puede ver uno un entendimiento, un compromiso, una convicción de la realidad con que están hablando. Let not our faith or actions may be more about appearance or outward show rather than a real and genuine inner conviction or a belief. No permitamos que nuestra fe o nuestras acciones tengan más que ver con la apariencia o la apariencia externa que con una convicción o creencia interna real o genuina. Jesus, I'm trying to teach you something, Jesus is saying. Porque Jesús les está diciendo aquí a los apóstoles, estoy tratando de enseñarles algo. Because he's only got a week left. Porque nada más tenía una semana antes de ser And crucificado. his disciples are going to be on their own. Y después de eso los discípulos iban a estar ya sin Jesús, ¿verdad? And the only thing they're going to have is the Holy Spirit. Y lo único que iba a tener ya no Jesús en persona, pero el Espíritu Santo de Dios. And if they're with the Holy Spirit, they're going to
the Holy Spirit's going to tell them and give them remembrance of everything Jesus said. Y el Right? Espíritu Santo, ¿verdad?, les iba a recordar de todas las cosas que Jesús había enseñado. Notice, Ahora, let us, not all of us, let us dice el pastor, esforcémonos, strive for authentic faith and true discipleship. esforcémonos por una fe, nos está diciendo a todos, hermanos, esforcémonos por una fe auténtica y un verdadero discipulado, Rather than simply going through the motions and being part of a church community without true belief or understanding of Jesus. esforcémonos por una fe auténtica y un verdadero discipulado en lugar de simplemente seguir los movimientos o ser parte de una comunidad eclesiástica sin una verdadera creencia. And the last one, Y en lo último, que Jesus is also talking about many today in the body of Christ. Jesús también está hablando de muchos hoy en día en el cuerpo de Cristo, Claiming to be for him, que están diciendo, afirmando estar a favor de Él, but their actions and their attitudes completely are against him. pero sus acciones y actitudes están completamente en contra de Él. Church, Iglesia, Jesus is trying to teach us something. Dios nos está tratando de enseñar, Jesús nos está tratando de enseñar algo. Do you understand this? Usted lo entiende. That's what Jesus said. Eso es lo que Jesús está Do you diciendo. understand? Está diciendo, usted entiende lo que estoy yo enseñándoles. Verses 19 and 20. Versículos 19 y 20. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Why don't we all stand? Muy bien, hermanos, pongámonos de pie, por favor. Now, I don't know what the Lord taught you, if you're mad or you're convicted or you're whatever it is. No sé lo que el Señor le enseñó el día de hoy, dice el pastor, no sé si recibió una convicción o si a lo mejor está molesto por lo que el pastor enseñó, Apathetic. You don't, o a lo it mejor doesn't matter. no me interesa, dice, a mí no me hizo nada el sermón del día de hoy. But I want you to always remember, Pero yo quiero que siempre recuerde going to church, que el ir a la iglesia reading your Bible, y leer la Biblia, praying orar, is always focused on Jesus. siempre debe estar todo eso, el ir a la iglesia, el leer su Biblia, el orar, siempre el enfoque debe de ser Jesús. Even the Old Testament Incluso en el Antiguo Testamento, is focused on Jesus. en el Antiguo Testamento se enfoca en Because Jesús, Jesus, pero Jesús, because Jesus is the centerpiece of all Scripture. porque Jesús es el centro principal de toda la Escritura. Amen. Amén. He taught us something. Él nos enseñó algo. If you need to come to God just in symbolic to come and just say, Lord, I need to get better. Si usted, dice el pastor, le está invitando ahí donde está usted ahorita, hermanos, hermanas, dice el pastor, si usted quiere decirle al Señor, Señor, yo necesito ser mejor, Padre Celestial, y simbólicamente, ¿verdad? Él dice, pase aquí al frente, Come on up. al frente. Come on up as we sing this last song.